Relato de ciencia. Propiedades del agua. El agua es el disolvente en el que tienen lugar la mayoría de las reacciones bioquímicas. Sus propiedades son esenciales para la formación de estructuras supramoleculares y para el desarrollo de las reacciones químicas. Son especialmente relevantes dos propiedades del agua. 1. El agua es una molécula polar. La molécula de agua es angular, no lineal, y por lo tanto la distribución de cargas es asimétrica. El núcleo de oxígeno atrae los electrones de los núcleos de hidrógeno, dejando por ello la región alrededor de estos con una carga positiva neta. La molécula de agua es por tanto una estructura eléctricamente polar. 2. El agua es muy cohesiva. Las moléculas de agua establecen interacciones fuertes entre ellas a través de puentes de hidrógeno. Estas interacciones se manifiestan en la estructura del hielo. Una malla de puente de hidrógeno mantiene cohesionada la estructura. Interacciones semejantes unen las moléculas en el agua líquida y explican su cohesión. Si bien en el estado líquido aproximadamente la cuarta parte de los puentes de hidrógeno están rotos, la naturaleza polar del agua es responsable del valor tan elevado de su constante dieléctrica que es 80. Las moléculas en disolución acuosa interaccionan con las del agua mediante la formación de puentes de hidrógeno e interacciones iónicas. Estas interacciones hacen del agua un disolvente muy versátil, capaz de disolver fácilmente muchas especies moleculares, especialmente compuestos polares y cargados, que pueden participar en estas interacciones. El efecto hidrofóbico. Se trata de una interacción fundamental que constituye una manifestación de las propiedades del agua. Algunas moléculas, llamadas moléculas apolares, no pueden participar en los puentes de hidrógeno ni en las interacciones iónicas. Las interacciones de las moléculas apolares con las del agua no son tan favorables como las interacciones mutuas entre las moléculas de agua. Las moléculas de agua en contacto con moléculas apolares forman jaulas alrededor de estas, resultando estar más ordenadas que las mismas moléculas libres en la disolución. Sin embargo, cuando las moléculas apolares entran en contacto, algunas moléculas de agua se liberan y pueden interactuar libremente con el conjunto del agua. La liberación del agua de las jaulas resulta favorable por las razones que veremos más adelante. El resultado es que las moléculas apolares muestran en el agua una tendencia creciente a asociarse unas con otras, mayor que las que presentarían con otros disolventes menos polares y menos autoasociables. Esta tendencia se llama efecto hidrofóbico, y las interacciones asociadas se conocen como interacciones hidrofóbicas. La doble hélice es una expresión de las leyes de la química. Primero, cada grupo fosfato del DNA transporta una carga negativa. Estos grupos cargados negativamente interaccionan de forma desfavorables unos con otros. Por consiguiente, unas interacciones electrostáticas desfavorables tienen lugar cuando dos hebras de DNA se aproximan una a la otra. A pesar de que estos grupos fosfato están alejados en la doble hélice a distancias mayores de 10 Armstrong, muchas de estas interacciones tienen lugar. Así pues, las interacciones electrostáticas se oponen a la formación de la doble hélice. Las fuerzas de estas repulsiones electrostáticas disminuyen por la elevada constante dieléctrica del agua y la presencia en disolución de especies iónicas tales como iones sodio y ion magnesio. Estos iones cargados positivamente interaccionan con los grupos fosfato y neutralizan parcialmente sus cargas negativas. Segundo, como se ha observado anteriormente, los puentes de hidrógeno son importantes en la formación de pares de bases específicos en la doble hélice. Sin embargo, en una hebra de DNA desapareada, tanto los dadores como los aceptores de puentes de hidrógeno están expuestos en disolución, de forma que pueden formar puentes de hidrógeno con la molécula del agua. Cuando dos hebras sencillamente se juntan, estos puentes de hidrógeno se rompen con el agua y se forman otros puentes nuevos entre las bases. El proceso total de formación de doble hélice no se ve favorecido sustancialmente por la formación de estos puentes de hidrógeno,
ya que el número de puentes de hidrógenos que se forman es el mismo del número que se rompen. No obstante, sí contribuye notablemente en la especificidad de la unión. Supongamos que se juntan a la vez dos bases que no pueden formar parejas de Watson y Crick. Los puentes de hidrógeno con el agua deben romperse cuando las bases entren en contacto. Debido a que las bases no son estructuralmente complementarias, no se pueden reemplazar simultáneamente todos los puentes entre las bases. Por ello, la formación de una doble hélice entre secuencias no complementarias se ve desfavorecida. Tercero, dentro de la doble hélice, las parejas de bases son paralelas y están casi apiladas una encima de otras. La separación típica entre los planos de pares de bases adyacentes es de 3,4 angstrom y la distancia entre la mayoría de las aproximaciones más estrechas entre dos átomos es de 3,6 angstrom. Esta distancia corresponde muy exactamente a la distancia de contacto de Van der Waals. Las bases tienden a apilarse incluso en las moléculas de DNA de una sola hebra. No obstante, el apilamiento de bases y las interacciones asociadas de Van der Waals resultan óptimas en la estructura de la doble hélice. Cuarto, el efecto hidrofóbico también contribuye a favorecer el apilamiento de las bases. El apilamiento más completo aleja del agua las superficies apolares de las bases al contactar unas con otras. Todos estos principios que explican la formación de la doble hélice a partir de dos hebras de DNA son aplicables a muchos otros procesos bioquímicos. Muchas interacciones débiles contribuyen a la energética global del proceso, unas favoreciéndolo y otras dificultándolo. Además, la complementariedad de las superficies es un aspecto clave. Cuando se enfrentan superficies complementarias, los dadores de hidrógeno se alinean con los aceptores y las superficies apolares se juntan y las interacciones de Van der Waals alcanzan su máximo valor, al tiempo que se minimiza el área superficial apolar expuesta al entorno acuoso. Las propiedades del agua desempeñan un papel crucial para determinar la importancia de estas interacciones.